¿Qué tal, amigos de Salud TV? Buenas tardes y bienvenidos a esta cinturita de la semana con frío rico, delicioso. Hay que aprovechar ese clima tan fresco, pero también hay que proteger a nuestros niños, a nuestros adultos y por supuesto todos los demás también debemos cuidarnos. Este día vamos a estar hablando de un tema que en general, en teoría, sería poco frecuente, pero ya vamos a saber qué tan frecuente es y cuáles son las consecuencias y cómo diagnosticarlo y todo. Hablaremos de los cálculos renales en los niños. ¿Será que realmente se dan? ¿Qué tan frecuentes se dan? Todo eso y más aprenderemos con nuestras invitadas. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos. Los cálculos renales son acumulaciones duras de minerales y otros elementos encontrados normalmente en la orina. El cálculo o piedra se forma típicamente en el riñón antes de pasar por las vías que conectan a este órgano con la vejiga. Estos pueden ocurrir a cualquier edad, incluso en los bebés prematuros y por supuesto también en los niños. Existen de muchos tipos, pero el más común es el que contiene calcio junto con otros materiales. En la mayoría de los niños y adolescentes, los cálculos renales se deben a la dieta o a la cantidad de líquidos que consumen. Sin embargo, en algunos son el resultado de un problema hereditario específico, obstrucción del flujo de la orina o infección renal. El síntoma más común de este padecimiento es un dolor repentino en la espalda baja o en el costado. El dolor suele ser constante y agudo y con frecuencia provoca náuseas y vómito. La mayoría de las veces esto causa que aparezca sangre en la orina de los pequeños. Si desea conocer más acerca de los cálculos renales en niños, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Bueno, ahí lo tienen. Tengo el placer de contar con la presencia acá que me hace compañía la doctora Aida Funes, quien es nefróloga pediatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí de nuevo con ustedes y muy agradecida por la invitación y esperando pues que juntos podamos brindar información de mucha utilidad a la teleaudiencia. Muchísimas gracias, doctora. ¿Todo bien con su familia? Feliz 2021, porque no nos habíamos visto, así que todavía aplica. ¿Cómo está? Muchas gracias. Pues gracias a Dios, mi familia y yo todavía con bien. Bendito sea Dios, que me alegro. Bueno, y también nos acompaña vía Skype el doctor Eduardo Rodríguez Loza, urólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Aquí agradecido siempre con el creador por esta invitación y por ustedes también por tomar en cuenta para ver qué podemos empezar a detectar ciertas. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Bueno, vamos a estar hablando entonces, doctora, hablemos un poquito cuando hablamos de niños, ¿qué edades vamos a incluir ahora? Pues podemos incluir muchas veces, aunque por increíble que parezca, desde lactantes hasta el fin de la edad pediátrica, que es para algunos expertos hasta los 18 y para otros hasta los 21 años. Pero sí a corta edad se van viendo casos de cálculos renales, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a estar hablando de los niños desde lactantes, los vamos a incluir hasta los 21 años. Por lo tanto, cálculos renales. Hablemos en sí de las diferencias en el sistema renal, ¿verdad? En el sistema urinario de los niños a medida van creciendo. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, yo creo que es importante, antes que todo, dejar claro que cualquier persona que forme piedras en los riñones no es normal. No se limita únicamente a buscar una alternativa para sacar la piedra, sino más bien estudiar la razón por la que se ha formado la piedra, porque hay una serie de factores que se juntan para que ocurra el problema.
En primer lugar, que el paciente esté predispuesto a la formación de cálculos renales, que tenga un estilo de vida que propicie para que se forme la piedra y muchas veces, o quizás de las cosas más importantes, la dieta, ¿verdad? El tipo de dieta que el paciente tenga. Cuando hablo de que hay una parte del riñón que no está funcionando adecuadamente para formar cálculos, me refiero específicamente a la parte de los riñones que se llaman túbulos. Los túbulos renales, que como su nombre lo indica, son los tubitos. En esos tubitos se conduce el líquido que finalmente se va a convertir en orina. Entonces, a lo largo de los segmentos de los túbulos, si hay alguna porción que no haga bien su trabajo, es decir, que no haga un intercambio adecuado de las sales y bien deja que salgan sustancias en exceso o que otras deben de salir en cantidad mayor y hay una deficiencia de esas sustancias, se unen junto con el estilo de vida y la dieta que lleva el paciente y finalmente van a formar la piedra. Cada uno de esos disfunción de esos segmentos nos puede dar un tipo de cálculo en particular y asimismo va a ser orientado el tratamiento para evitar que se formen nuevos cálculos. Creo que vale la pena mencionar que tratamiento aprobado por expertos médicos para deshacer piedras, medicamentos no existen. Más bien existen medidas dietéticas, cambios en estilo de vida y tratamiento para reducir el riesgo de formación de los mismos. Así es. Bueno, a ver, doctor Rodríguez Loza, hablemos un poquito de las edades con las que más frecuencia, ya establecimos un rango del que estamos hablando, desde lactantes hasta los adolescentes que terminan en 21 años. Pero ¿cuáles son las edades más frecuentes en las que podemos tener cálculos en los riñones, en los niños? Bueno, entre todos, saludos allí. Saludos, doctor. Formamos un equipo entre nosotros y urólogos, porque a veces la parte urológica principalmente es tratar de aliviar pues lo agudo, que en este caso depende cómo se presente el caso en el niño, pero generalmente cuando uno tiene un niño con un cálculo, lo más importante es que se establece como una causa para tratar de investigar algo metabólico y evitar la recurrencia, porque generalmente ese es el problema al que nos enfrentamos, que nosotros podemos aliviar lo agudo, pero como sigue creciendo, dependiendo de la edad, pues así más o menos se va estableciendo de que puede haber un grado de recurrencia. Por eso es bien importante de establecer como la causa primaria. Ahora bien, en el aspecto de en qué grupo etario es más frecuente, generalmente yo los he descubierto más en las edades entre los 4 a los 6, 8 años, o sea, en etapas escolares tempranas. ¿Por qué a esa edad? Porque es cuando más o menos los niños manifiestan una alteración en su forma de hacer pipí. Puede ser que les arda, puede ser que les duela, o incluso una simple infección de vías urinarias. Uno tiene que tener la capacidad de ir a investigar si no es también provocada por un cálculo. Así es que si nos da una oportunidad cualquier síntoma de alteración en la forma normal de hacer pipí de un niño, sobre todo cuando ya tiene conocimiento de cómo hace y la familia sabe cómo hace pipí, entonces eso nos establece a nosotros a ir a investigar y a descartar las posibilidades de un cálculo. Al igual que la doctora Funes, yo estoy de acuerdo que ahora nosotros estamos viendo con mayor frecuencia estos cálculos, sobre todo por los aspectos dietéticos. Y en nuestro clima es bien importante la ingesta de líquidos. El calor tropical y todo esto, la deshidratación y zonas donde hay mucho sol, los niños se deshidratan y por ende pues tienden a formar más esto. Entonces habría que establecer de dónde vienen primero los cálculos, si es de una forma intrínseca, o sea, propia de los pacientes, o factores extrínsecos. Entonces nosotros aquí tenemos una combinación de ambas situaciones. Ahora, de los mitos más frecuentes lo que se escucha es que los adolescentes que consumen demasiado, o niños que consumen demasiada bebida carbonatada, color oscuro, tienden a tener formaciones de cálculos. ¿Tendrá algo que ver? Es correcto. De hecho, yo siempre les recomiendo que evitemos
en lo más posible todas esas bebidas, sobre todo las de tipo cola. Esas tienen alta cantidad de un compuesto que se llaman oxalatos. Y los oxalatos, a las personas que están predispuestas a formar piedras, mientras más oxalato consuman, más posibilidades existen de que se formen piedras. ¿Por qué? Porque cuando hay un factor predisponente y hay exceso de algunas sustancias en el riñón y déficit de otras, se forman como unos cristalitos. Si yo favorezco con la ingesta de bebidas o alimentos indebidos, esos cristalitos van uniéndose y tomo pocos líquidos, se me forma la piedra. Entonces, como dijo el doctor Rodríguez Loza, pues sí, es la hidratación adecuada para tratar de que la orina esté lo más diluida posible y hagan como una especie de lavado y no se me formen los grumos en cristales para que finalmente se me forme el cálculo. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Este día estamos conversando acerca de los cálculos en los riñones de los niños con el doctor Rodríguez Loza, urólogo pediatra, a través de nuestro enlace vía Skype, y la doctora Aida Funes, nefróloga pediatra, acá conmigo en el set. Bueno, ya dijimos que sí pueden tener los niños, que las edades más frecuentes pues pueden ser desde lactantes hasta los 21 años, dentro de las edades de los niños. Los más frecuentes quizás andan entre ahí los 4 o 8 años, según nos explicó el doctor. Hablemos un poco del cuadro clínico, los diferentes tipos de cuadros clínicos que pueden haber, doctora. Sí, quizás la manifestación más común en los niños y en los adultos en realidad es el dolor. Quizás la variante es la forma de presentación del dolor, quizás la que habría diferencia con el adulto, porque el adulto sí da un dolor lumbar que creo que de todos es conocido el término cólico nefrítico. En los niños, dependiendo de la edad, quizá va a ser un poco menos específico el dolor, porque los niños a temprana edad son mal localizadores del dolor. Entonces quizás se presenten en alguna emergencia con dolor abdominal, toman un ultrasonido y descubren que la causa del dolor son los cálculos renales. Ya los niños más grandes podrían quejarse quizás de un dolor en los flancos o en la parte baja del abdomen, como por debajo del ombligo. Otra forma de presentación también puede ser con hematuria. Hematuria es sangre en la orina. Puede ser una hematuria macroscópica, esa es que yo veo que la orina se pone de color parecido a la sangre, o que sea una hematuria microscópica que solo es detectada a través de un examen general de orina. También puede ser que un niño se presente con una infección de vías urinarias, y en el contexto del estudio de la infección de vías urinarias descubrimos que ha sido causada por la presencia de cálculos. En el cuadro agudo se pueden presentar también vómitos, fiebre, algunos casos de diarrea, ¿verdad? Y síntomas más sugestivos de algún cuadro infeccioso. Muy bien. A ver, doctor Rodríguez Loza, cuando tomamos un examen general de orina en un niño o niña y de pronto, bueno, si es niña todavía no está en edad menstrual ni nada, pero tenemos esa hematuria microscópica de la que nos habla la doctora, muchas veces la pregunta de la mamá es, ¿y esto es normal que tenga sangre en orina? ¿Hay algún punto, algún margen que es normal o definitivamente no tiene que haber nada? Bueno, casi siempre en la edad pediátrica nosotros nos volvemos como investigadores, porque ese es un suceso y tú tienes que explicar muchas cosas. Pero generalmente uno lo que establece que hay un conteo normal de la orina o de hematuria. Así, después de 5, uno tiene que investigarlo. Obviamente, la relación cálculos con este tipo de hallazgos es un porcentaje bien bajo, diferente de en el adulto, ¿verdad? En los niños es muy variable, y lo más importante es establecer que si sobrepasa en el microscopio más de 5, o generalmente
Bueno, ahí nos quedó frisado un ratito. Pero hablábamos entonces de lo que estaba comentando el doctor. Sí, bueno, la hematuria, como bien dijo el doctor, hay un parámetro, ¿verdad? Y si hemos observado todos cómo es un examen de orina, al final siempre del reporte nos dicen examen microscópico. En esa parte hay que ver donde dice hematíes, glóbulos rojos, que es lo mismo. Y ahí deben de existir menos de 5 por campo, porque si existen más de 5 por campo hay que iniciar un estudio. No necesariamente esto es sinónimo de cálculos. Causas de hematuria son innumerables, algunas por enfermedades propias del riñón y otras por enfermedades sistémicas o de algún otro órgano. Algunos expertos actualmente están inclusive disminuyendo esa cifra y dicen que deben de haber menos de 3 hematías por campo. Pero en ningún momento tener una hematuria en ausencia del periodo menstrual o en un adolescente que ya sea sexualmente activo o en un adulto que no esté relacionado a la relación sexual en sí misma. Por lo tanto, en nadie realmente tienen que haber más de 5 hematíes por campo y según algunos autores incluso menos de 3. O sea, cualquier tipo de hematuria microscópica hay que ir a investigar, que no necesariamente va a ser cálculos. Cálculos, exactamente. ¿Verdad? Bueno, ese es un dato importante para que usted que esté en casa lo tome en cuenta, porque de los muchos datos que el general de orina da, pues siempre viene ese dato, ¿verdad? Entonces no hay que dejarlo pasar así porque sí. Recuerde que si usted tiene preguntas, lo puede hacer a través de nuestros diferentes medios, ya sea a través de nuestro número de WhatsApp, así como nuestro número en el set y nuestra red Facebook. Ahí los tiene en pantalla, 7859-7318, nuestro número de WhatsApp, 2283-2157, nuestro número en el set y por supuesto Salud TV en Facebook. Bueno. A ver, doctor Rodríguez Loza, ya lo defrisamos, dice. Ya se nos descongeló. Ya se nos descongeló. Bueno, ¿qué pasa con la investigación? ¿Cuál es el protocolo o el orden? Como ya dijo la doctora, si hay hematuria hay que investigar. ¿Qué es lo que vamos a investigar y cómo vamos a investigar? Cuando encontramos hematuria. Bueno. Tenemos problemas con la conexión, sí, doctora. A partir de eso, si el primer hallazgo ha sido hematuria y el paciente tiene dolor abdominal y ya se le hizo algún estudio de imagen y se comprobó que lo que tiene es un cálculo, pues se inicia lo que dijo el doctor, un estudio metabólico. ¿De en qué consiste esto? En que se mandan una serie de estudios en las muestras de orina para buscar todas esas sustancias que les comentaba al inicio, que deben de estar en una cantidad adecuada en la orina. Algunas deben de estar en cantidades altas y otras en cantidades bajas. Su médico es el responsable de mandar esos estudios y analizarlos para ver si están de acuerdo a lo que le corresponde al niño según la edad, porque muchos de esos van variando con la edad por el tipo de dieta, ¿verdad? No es lo mismo la dieta de un niño lactante que de un niño preescolar, ¿verdad? Los lactantes, como bien su nombre lo dice, toman muchos lácteos y a lo mejor en ellos algunos compuestos como calcio o fósforo van a estar en proporciones más altas que los niños que ya toman menos leche porque están más grandes. Muy bien, entonces ahí tenemos uno de los exámenes que va a haber que ir tomando en cuenta, ¿no? ¿Qué otros exámenes podrían echarse mano para detectar cálculos, doctora? ¿Cuáles son los exámenes de los que usamos más? Pues en los estudios de imagen, algo de lo más sencillo y con menos costo, una radiografía simple de abdomen. Esa, sin embargo, no va a detectar todos los tipos de cálculos porque tiene que ser un cálculo que se vea al rayos X, ¿verdad? Entonces va a observarse o no según de qué esté formado el cálculo. Otro de los estudios que es no muy alto el costo, es fácil de hacer, no le causa molestia al paciente, es el ultrasonido renal, que en manos de un experto nos puede dar una información valiosa. Otros estudios también puede ser algo que se llama pielograma endovenoso, que antes era considerado como el gold estándar para el diagnóstico. Ahora han habido avances y se opta por preferirlo a una tomografía. La tomografía es de mucha utilidad
cuando ya toca al paciente ser evaluado por el cirujano, en este caso por el urólogo, porque le determina en qué posición está el cálculo, un tamaño aproximado y en cierto grado la dureza de la piedra, para que el cirujano pueda elegir, si corresponde, el método que usará para tratar de sacar el cálculo. Porque dicho sea de paso, no necesariamente tener un cálculo significa o es equivalente a hacer una cirugía para la extracción del mismo. Hay muchas condiciones que valora el cirujano para decidir si el paciente es candidato a un procedimiento mayor o no. Muy bien. Doctor Rodríguez Loza, hoy sí. A ver, ¿de qué están formados los cálculos? ¿Cuáles son los tipos de cálculos que podemos tener? Bueno, mira, están un porcentaje casi el 80% son formados de calcio, en su mayoría oxalatos o fosfatos, que son propiamente del mismo metabolismo de los niños en cuanto a su crecimiento, de dónde lo ingieren y sobre todo del crecimiento óseo que tienen, que algunas veces pues, del mismo hueso pues, pueden optar a hacer este tipo de cálculos. Y un poquito porcentaje muy bajo son los de cisteína, que son trastornos metabólicos, o de otros tipos de cristales que también forman parte del metabolismo propio del niño. Pero en general son cálculos de calcio. Y la otra parte que hay de cálculos que tenemos, que se llaman los cálculos endémicos. Son generalmente en las regiones donde hay mucho calor y que hay un tipo de agua muy pesada. Nosotros hemos identificado unas zonas aquí, por ejemplo, los altos de Tenango, los altos de los altos de Morazán. Los otros que obtienen agua, por ejemplo, aquí en la parte baja del departamento de La Paz, de Toluca y toda esa área, como que el tipo de agua y también el clima les favorece para esto, y la poca ingesta de proteínas a ese nivel, y es una dieta muy basada en puros carbohidratos, entonces hacen muchos cálculos de este tipo. ¿Cuáles son los cálculos que logramos ver en una radiografía? Pues como el doctor dijo, y también por orden de frecuencia, los de calcio, ¿verdad? Los demás de calcio son los que se pueden ver más fácilmente en una radiografía. Los demás, pues es difícil y hay que hacer cualquier otro de los estudios que hemos mencionado. Muy bien. Ahora, cuando ya tenemos diagnosticado un cálculo o la presencia de múltiples cálculos, porque a veces estamos hablando que no es uno, sino que son varios, ¿en qué consiste el manejo, doctora? Bueno, por mi parte, me corresponde, como bien dijo el doctor al inicio, pues aquí formamos un equipo. Claro. ¿Verdad? El nefrólogo con el urólogo. A mí me toca proporcionar el tratamiento médico y al urólogo, si procede, pues el tratamiento quirúrgico, y también muchas veces disminuir la sintomatología mientras está el cuadro agudo. Pero en la parte que me corresponde a mí, después de haber hecho el estudio y determinar la causa metabólica que está provocando esto, establecemos el medicamento específico que el paciente necesita para prevenir nueva formación de piedras, y hay que orientarlos en cuanto a la dieta. Importantísimo, pilar fundamental, la ingesta de agua. Y cuando decimos agua me refiero al agua en sí misma. No agua en fresco. No hablo de un fresco, de un jugo o menos de soda, ¿verdad? Y la dieta. Según la etiología del cálculo, vamos a decidir quitar algunos alimentos. Lo que sí tienen en común todos los cálculos es que se debe de dar una dieta baja en sal. El paciente que forma cálculos, mientras más sal y menos líquidos tome, más posibilidades hay de tener formación de cálculos a repetición. Si quieren, podemos ampliar más sobre la dieta cuando volvamos de la pausa. Excelente, doctora, me encantó. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes, la sección de todos los miércoles, el doctor Samuel Ramírez, mi pediatra en casa, nos brinda consejos este día. Escuchemos. Amigos de Salud TV, un gusto nuevamente saludarles. Soy el doctor Samuel Ramírez y esta es tu sección, Mi Pediatra en Casa. En este día abordaremos el uso de la tecnología en los niños.
Los niños dentro de sus actividades diarias están expuestos a utilizar medios tecnológicos, no solo para utilizarlos para labores educativas, sino también para actividades lúdicas. En muchas oportunidades ya hemos platicado y hemos hablado en cuanto a que las actividades físicas deberían favorecer la unión y el cooperativismo dentro de los niños. Sin embargo, muchos padres tienen limitaciones dentro de su tiempo y utilizan medios tecnológicos para tratar de compensar este tiempo libre en los niños para poder tener su mente ocupada mientras regresan al hogar. Sin embargo, esto debe utilizarse en una forma medida, no debiendo sobrepasar 2 horas diarias para este tipo de medios tecnológicos, puesto que el cerebro también se hiperestimula y estamos tratando de evitar cualquier tipo de problemas que haga que interfiera con su sueño y con el aprendizaje. Muchos de estos niños pueden tener limitaciones, tanto sociales como físicas, en consecuencia del uso desmedido de la tecnología. Si los padres logran regular el tiempo que estos niños se encuentran expuestos a los medios tecnológicos, se verá muy favorecido y podrán encontrar mejores habilidades y mejor rendimiento escolar en cada una de las actividades que tengan asignadas durante el día. Padres, involúcrense también a la hora de estar usando los medios tecnológicos sus hijos para poder tener el control de qué es lo que tienen acceso y a lo que puedan navegar dentro de la red. El uso de la tecnología es responsabilidad de los padres. Si los padres saben dosificarla y utilizarla en una forma adecuada, será de mucho beneficio para cada uno de sus hijos. Soy el Dr. Samuel Ramírez, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos hablando de los cálculos renales en los niños, fíjese bien, y ya la doctora Funes nos dejó picadas con ampliar un poco la alimentación, porque en definitiva ya nos mencionó algo muy importante. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que la sal en exceso, bueno, que la sal no debe de salir de la cocina, no debe de pasar a la mesa. Pero aún así, la gente que tiene predisposición a formar cálculos no debería de tener un consumo tampoco excesivo de sal, ni siquiera en la cocina. Y eso ya me deja pensando que existen en los niños las chucherías, meneitos y todas estas cositas que vienen bien llenas de sal. ¿Eso tiene que ver, doctora? Exactamente. Entre los alimentos que hay que retirar de la dieta de los niños, sobre todo los que están predispuestos a formar cálculos, son todas esas golosinas. También los alimentos procesados, los alimentos industrializados. Todo lo que en el comercio nos proporciona para que nos dure varios días, viene conservado con sustancias que son ricas en sodio, o sea, ricas en sal, y esas deben de evitarse. Otra cuestión en común que tienen los cálculos, independientemente de su etiología, es que se benefician mucho las personas de consumir dietas ricas en frutas cítricas. ¿Cuáles son los cítricos? Pues casi todos los frutos que nos dejan un sabor como ácido. ¿Por qué? Porque en la orina existe el ácido cítrico, y el ácido cítrico es una de las sustancias que evitan que se unan los cristales que les mencionaba para que no se forme la piedra. ¿Cuáles son las frutas cítricas? La naranja, el limón, la lima, la mandarina, el arrayán, el tamarindo. Podemos incluir esto en la dieta de los niños. El kiwi. El kiwi sí tiene ácido cítrico, pero en menor cantidad. Ahora, no está contraindicado que lo demos, pero hay otras frutas que son más ricas en ácido cítrico que lo que tiene el kiwi. Podemos darles a los niños una porción de cualquiera de estas frutas en diferente presentación para que no se aburra. Si usted se come una ensalada fresca y le pone limón, ya está recibiendo su porción de cítricos del día. Otros alimentos que se deben de evitar. Doctora, y si podemos, pregunta en nombre de la población, ¿y si le damos limonada, por ejemplo? Es correcto dar limonada, porque pero no le ponga sal, porque la abuelita le pone sal a la limonada. Sí, no, sí, si el paciente le gustan las cosas dulces, pues se puede poner un poco de azúcar sin exceso,
pero sal no. Los otros alimentos son los ricos en oxalato, en esos van las sodas que ya dijimos, bebidas como el café, el chocolate, la cerveza, algunos vegetales como la remolacha, la espinaca, los arándanos rojos son ricos en oxalato y son los que se deben de evitar en el caso de que hayan determinado en el estudio metabólico que ese paciente excreta muchos oxalatos por la orina. Creo que hay una etiología que se nos ha escapado, no es muy común en los niños, pero sí se puede presentar, son los cálculos de ácido úrico. En este caso se deben de evitar las carnes rojas, las vísceras de los animales, las sardinas, los atunes y todos los alimentos que vengan conservados en vinagre, porque nos van a aumentar la predisposición a la formación de cálculos de ácido úrico. Muy bien. Doctor Rodríguez Loza, hablemos entonces del manejo cuando entra urología, cuando el manejo debe de ser quirúrgico, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, para empezar, hay que categorizar a cada paciente. Generalmente en la etapa aguda lo más importante es quitar el dolor y si uno ha establecido que tiene una obstrucción, pues tratar la obstrucción. En esa parte es importante establecer si esta obstrucción es algo congénito. Entonces, si es así, uno puede establecer y decir, tengo que operarlo para liberar esa obstrucción. En los casos que persista el dolor, que no sea una obstrucción muy completa, que sea un riñón único, que me aparezca una insuficiencia renal aguda por causa de una piedra que está tapando el fluir de la orina adecuadamente, la alternativa que tengo más inmediata es de aplicar o colocar una especie como de manguerita que comunica la parte alta del riñón con la parte baja de la orina, que se llaman catéteres doble J. Esto únicamente me va a ayudar a mí a que se establezca el flujo de la orina mientras pasa la etapa aguda. También puede liberar el dolor en esta etapa. Una vez ha pasado eso, pues ya tenemos otras alternativas que podemos utilizar, ¿verdad? Nuestro gran problema es que como son vías urinarias muy pequeñas, los instrumentos son realmente muy pequeñitos y ahí es donde tenemos un poquito de problemas junto con los urólogos de adultos, en los cuales su instrumentalización es mucho más grande. Pero aún así tratamos nosotros de ir protocolizando, de llegar a lo último a la cirugía. Porque cuando uno hace una cirugía, uno libera la obstrucción, pero como tienes la parte de la recurrencia, digamos, lo operas a los 5, a los 10 años, y eso siente esa situación. Pero existe eso como último recurso. Antes de eso podemos utilizar las ondas de choque, que se llama la litotripsia extracorpórea, que es como que te dieran unas 1000 patadas en 10 segundos con unas máquinas especiales. Y la otra que tenemos como herramienta también es la endourología, o sea, la utilización de instrumentalización a través de las mismas vías urinarias. Por ahí más o menos es. Por ahí vamos más o menos. Bueno, vamos a continuar ampliando un poco más estas técnicas al regresar. Si tiene preguntas, recuerde, prepárelas para poderlas responder en el próximo bloque. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Cálculos renales en los niños estamos hablando este día. Fíjese usted, hemos aprendido que sí son frecuentes, que sí se pueden dar a cualquier edad, desde lactantes hasta los 21 años, según las edades pediátricas. En algunas literaturas dicen que hasta ahí termina. Bueno, hay algunos que dicen que hasta 24, ¿cierto, doctora? Sí. Estamos con la doctora Aida Funes, que es nefróloga pediatra, y el doctor Eduardo Rodríguez Loza, vía Skype, urólogo pediatra. Bueno, el doctor ya dijo que ahí está la famosa litotripsia, que la mencionó como que eran 1000 pataditas, realmente eran 1000 golpecitos para deshacer. Esto lo que persigue, doctor, es deshacerlos, como desintegrarlos, ¿no? Y que se vayan excretando siempre por la orina.
En efecto, fíjate que todos los tratamientos en los niños para los cálculos uno los tiene que evaluar porque todos terminan en que necesitan un evento anestésico completo. O sea, no hay nada así que dijeras que lo vamos a hacer estando en vivo. Esto es sedado, es una máquina especial en la cual pues te lanza ondas acústicas y sobre todo si hay un medio líquido, porque funciona mejor cuando están los cálculos dentro del riñón, o sea, en la parte que se llama la pelvis renal. Entonces, esta onda sonora se convierte en energía mecánica y los fragmenta. Al fragmentarlos, esos pedazos los va a expulsar posteriormente. Y ahí es donde necesita también la utilización de la colocación de este catéter WJ. Los siguientes tratamientos que pueda necesitar, obviamente, siempre son con anestesia local. Por eso menciono yo con anestesia general. ¿Para qué era el catéter WJ? Me perdí, doctor. ¿Para qué lo utilizamos? Como esto lo que hace es una explosión de los fragmentos, este tipo de terapia, entonces esos fragmentitos los tienes que seguir expulsando. Y entonces al colocar un catéter WJ se facilita el paso de estos fragmentos para que no causen problemas obstructivos nuevamente. Generalmente uno establece qué tamaño tiene que tener el cálculo para ello. Por eso el estudio ideal cuando uno tiene un cálculo general va a ser siempre un urotac sin medio de contraste. O sea que es una tomografía en el cual uno establece el tamaño, las dimensiones del uréter y todo como para planificar. Se ve más éxito en los cálculos que van entre 0.5 milímetros hasta 2 milímetros. Ya cálculos más grandes, este tipo de terapia ya no funciona. Entonces pasas a la siguiente terapia, que son endotratamientos por medio de terapéutica de láser, que siempre van a ser bajo anestesia. Obviamente te digo que el tiempo que uno tarda en tratar de destruir una piedrita de esta, pues es lo que más o menos prolonga el tiempo de la cirugía de los niños con este tipo de problemas. Okay. Bueno, doctora, ¿cuáles serían las consecuencias de no diagnosticar un cálculo o de no dar el tratamiento adecuado a su momento? Yo consideraría que de las consecuencias más graves que pueden ocurrir es que un cálculo tape el flujo de orina y eso nos lleve a un deterioro de la función del órgano. Y los pacientes llegan a ser insuficiencia renal aguda. Pueden llegar a ser tan grave que pueda requerir diálisis en ese momento. Como bien lo mencionó el doctor, cuando ocurre eso, el urólogo en lo que interviene es de buscar una vía alterna para poder sacar la orina y de esa manera aminorar la gravedad del cuadro renal agudo que el paciente está teniendo en ese momento. Si esa obstrucción es crónica, dura mucho tiempo o la lesión aguda no se atiende de forma oportuna porque el paciente no consulta, claro que el paciente puede caer en un caso de enfermedad renal crónica y que en algún momento llegue a requerir terapia de sustitución renal. Otra de las consecuencias quizás menos graves, pues son las infecciones de vías urinarias. Hay un tipo de cálculos, que son los cálculos de Struvita, que se relacionan con infecciones de vías urinarias. Algunas bacterias, particularmente el Proteus y la Klebsiella, van a formar un compuesto que se llama ureasa y eso va a actuar sobre el amonio y el magnesio que existen en la orina y provocar los cálculos. Muy bien, bueno, pero ya hablamos que la alimentación es pilar fundamental para aquellas personas que tienen predisposición a formar cálculos y los niños no son la excepción. Así que justamente el licenciado Iván Quijada, nutricionista, nos habla sobre la alimentación para prevenir el desarrollo de cálculos renales. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal amigos de Salud TV? Les saluda Iván Quijada, nutricionista y máster en actividad física. En esta ocasión vamos a hablar sobre la alimentación para prevenir los cálculos renales.
La alimentación siempre es importante en cualquier condición de salud. En los cálculos renales los líquidos son muy importantes, así que como punto número 1, la ingesta abundante de líquidos. Y como el líquido más importante es el agua, entonces en esta ocasión vamos a consumir mucha agua. Pero también nos podemos acompañar de líquidos ácidos, como lo cual puede ser una limonada, un fresco de naranja, o también podemos utilizar mucho el jengibre en cualquiera de sus formas, media vez y cuando sea refrescante y sea un líquido en abundante cantidad. Pues también importante mencionar la orina. La orina siempre tiene que salir clara, lo cual es reflejo de una buena hidratación. Hay que tratar de disminuir un poco el consumo del café, de bebidas con cola y de bebidas alcohólicas cuando tenemos esta condición o cuando lo queremos prevenir. Respecto a la alimentación, también es importante disminuir el consumo de sal. La sal normalmente viene en aquellos alimentos empaquetados, preparados, enlatados y aquellos alimentos bien de moda, ¿verdad? Que son muy altos en condimentos. Entonces, si tenemos esa condición, hay que disminuir la cantidad de estos mismos. También es importante mencionar la disminución del alto contenido de sal, que normalmente vienen en alimentos empaquetados o enlatados o aquellos alimentos de moda que son muy ricos en condimentos. Entonces, mucho ojo si tenemos esa condición. Hay que disminuir también el consumo de calcio. No quiere decir que lo vamos a evitar porque siempre, pero vamos a evitar el exceso o por lo menos su suplementación, incluso de la vitamina D, a menos que sea prescrito por su médico. También es importante mencionar el consumo de proteínas. Le vamos a disminuir a las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son los alimentos de origen animal. Nos vamos a inclinar por las proteínas magras, cuáles son aquellas de color blanco. Y la cantidad correcta vamos a utilizar 3 onzas, que es como la palma de la mano de cada uno. 3 onzas para evitar también por ahí. Y quizás por último, y no menos importante, es que si estamos en reducción de peso, hacerlo de manera lenta. Porque una reducción de peso muy rápida, pues me puede aumentar mi consumo de ácido úrico y puede predisponerme a mayor aumento o número de cálculos. Esto ha sido todo por el momento. Se despide de ustedes el licenciado Iván Quijada, nutricionista y máster en actividad física, y nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los cálculos en los riñones de los niños. Estamos con el doctor Eduardo Rodríguez Loza y la doctora Aida Funes acá en el set. Ella es nefróloga pediatra y el doctor es urólogo pediatra. Ya establecimos que sí se puede definitivamente tener cálculos en los riñones, que sí pueden ocasionar daños y que se pueden comportar de diferentes formas, manifestarse de diferentes formas, pero que la más caótica siempre va a ser el famoso cólico nefrítico, ¿cierto, doctor? Correcto, doctor. Algo bien importante que se nos olvidó mencionar es que afortunadamente casi el 70% de todos los cálculos en los niños pueden presentar una expulsión espontánea y únicamente uno descubrirlos, si es niño, sobre todo varoncito, es en la parte externa casi de por donde hacen pipí algunas veces. Y otros, por ejemplo, como las niñas, a veces solo los expulsan. O sea que tenemos esa ventaja de la alta expulsión. Y una parte bien importante que para estos tiempos de pandemia que tenemos es que como ellos pasan ahora los niños muy inmóviles, clases en escritorio, ya no hay recreo, entonces en casa hay que ponerles rutinas de moverse, porque el no moverse también va a generar el aparecimiento de muchas precipitación de estas sales en la orina y como causa de orina, de cálculos también. A ver, doctora, hablemos de un caso hipotético de un cólico nefrítico en un niño de cualquiera de estas edades para el seguimiento. O sea, si hubo una expulsión espontánea, ¿qué pasa? ¿Qué sigue con él? ¿Hay que hacer más estudios? ¿Hay que darle un seguimiento con otros exámenes? Exactamente. Si todavía no tenemos pues la causa, hay que investigarla. Quizás una cosa también que nos habíamos olvidado de mencionar es que en los niños hay muchas enfermedades propias metabólicas o propias del riñón que pueden predisponer a formación de cálculos. En esto se engloban un grupo de enfermedades conocidas como errores innatos del metabolismo
o un trastorno también conocido como acidosis tubular renal. Si recuerdan al inicio de la plática, yo les mencionaba que la parte del riñón llamada túbulos, eso se dividen en segmentos. Entonces hay una parte proximal y una parte distal. Cuando la parte distal del túbulo es la que tiene el trastorno, esos casos son los que se asocian más que todo a formación de cálculos o formación de calcificaciones dentro del riñón, conocida como nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis puede conducir, si está maltratada, a desarrollo de enfermedad renal crónica que pueda convertirse en algún momento en insuficiencia renal. Así que ojo con eso. Bueno, doctor Rodríguez Loza, me encantaría escuchar cuál es el mensaje final que a usted le gustaría enviar a todos esos papás y mamás que nos están viendo este día. Lo más importante es que se muevan sus niños en casa. Bueno, háganle rutinas, que se hidraten adecuadamente y ante cualquier dolor abdominal siempre consulten con un médico antes de automedicarse. Y la parte importante para esta época, pues no olviden siempre, si salen, utilizar su mascarilla y con distanciamiento social. Y adelante. Y hay que lavarse bien las manos, ¿cierto, doctor? Y siempre andar con alcoholito gel y el distanciamiento social. Gracias, doctor Rodríguez, por habernos acompañado. Bueno, a ver, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para la casa? Porque hay que recordarles alimentación y sodas, ¿no? Exactamente, evitar las sodas, déjenlas para algún evento importante que sea de muy ocasional. Todos los alimentos industrializados que dijimos, todas las botanas, los churros, los nachos, la pizza, ¿verdad? Hay que tratar de consumirla lo menos posible porque la pizza es pan con salsa salada, con queso salado y con carne o embutidos que también son salados. Los hot dogs también es un pan relleno de sal prácticamente. Y mucho consumo de frutas cítricas y de alimentos verdes. Excelente. Mucha agua. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. También a ustedes en casita por su fiel sintonía. Yo los dejo con Brenda Vázquez. El día de mañana estaremos con los mitos en los tratamientos de la ortodoncia. Así que va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Por hoy, disfrute el ombliguito de su semana. Que Dios lo bendiga. El mejor tratamiento para evitar la formación de cálculos en los niños es la prevención. Es por eso que te compartimos los siguientes consejos. Incentiva a tu pequeño a tomar mucha agua. Beber entre 8 y 12 vasos con agua durante el día ayuda a producir 1 o 2 litros de orina cada 24 horas. Esto mantendrá el flujo urinario ideal para evitar la formación de cálculos renales. Limita la sal en sus comidas. Evite que el niño consuma golosinas, productos enlatados y procesados. Estos son ricos en sodio y muy dañinos en cuanto a cálculos renales se refiere. Regula la cantidad de soda o refrescos que consume. La exposición a altos niveles de fosfatos demostró elevar el riesgo de provocar daño renal y la formación de cálculos.